Nosotros somos el grupo número 5 y mi persona, Bexaré Rivero, junto a mi compañera Victoria González, les vamos a hablar sobre la fisiología gastrointestinal. Fisiología del aparato gastrointestinal. El aparato gastrointestinal es la puerta de entrada de los nutrientes y el agua para distribuirlos en todas las células de los organismos vivientes. Allí se mezclan, procesan y se utilizan los alimentos como fuente de energía y por último se desechan los residuos que no son útiles. Está constituido por un tubo digestivo y glándulas anexas que lo ayudan a desempeñar sus funciones. Este sistema está interconectados con otros sistemas y posee mecanismos reguladores que coordinan las funciones de todos los órganos que lo componen. En el aparato digestivo se produce la digestión, la cual se puede definir como el proceso mediante el cual determinados organismos procesan los alimentos para luego introducirlos a la sangre y posteriormente puedan nutrir a las células. Por eso se denomina aparato o sistema digestivo. Esto también incluye la masticación, el movimiento de los alimentos, la secreción de jugos gástricos y la absorción de sustancias necesarias para el organismo, ya que son nutritivas. Y por último, la defecación, ya que los alimentos poseen contenidos que no son útiles para el organismo y este debe desecharlos. Estructuras que componen el aparato gastrointestinal. Podemos iniciar con la boca. La boca es una parte muy importante del cuerpo humano que se ubica en la cara. Está constituida por partes blandas y partes duras. En las partes blandas podemos encontrar los labios, la lengua, el suelo de la boca, el paladar y los frenillos. Las partes duras están constituidas por los dientes. En la boca se da el primer paso para el proceso de la digestión. La boca cumple funciones importantes en diversas actividades como el lenguaje y las expresiones de la cara como la sonrisa. La boca es un gran indicador del estado de salud que posee una persona. También podemos encontrar el estómago. El estómago es la estructura del aparato digestivo que se encarga de descomponer los alimentos. Está constituido por dos esfínteres. Encontramos el esfínter esofágico inferior que se ubica en la parte alta del estómago, que tiene como función regular el paso de los alimentos del esófago al estómago y impedir que estos se devuelvan hacia el esófago. También encontramos el esfínter pilórico que tiene como función regular el paso de los alimentos del estómago y al intestino delgado. El estómago lo podemos definir o comparar como una bolsa o un saco elástico, ya que se puede aumentar o disminuir su tamaño dependiendo del contenido del alimento. Por otro lado, encontramos a los intestinos. Se puede definir como un órgano largo en forma de tubo que se ubica en el abdomen y que tiene como función cumplir los procesos digestivos. Él se divide en un intestino delgado y un intestino grueso. El intestino delgado es un órgano en forma de tubo que conecta el estómago con el intestino grueso. Él mide aproximadamente 20 pies de largo y él se dobla varias veces para poder encajar en el abdomen. Tiene como función seguir los procesos digestivos de los alimentos provenientes del estómago y absorber los nutrientes y el agua necesarios para los funcionamientos del organismo. Por otro lado, encontramos al intestino grueso, también denominado colon. Esta es la última estructura donde se procesan los alimentos, pues ahí se vierten los desechos que no son digeribles por el intestino delgado. Él absorbe y deja estos desechos en ese lugar. Ellos son denominados las heces. Estas heces pasan a través del colon y salen del cuerpo humano mediante el conducto anal hasta llegar al ano. Luego debemos describir los procesos que se deben llevar a cabo para que ocurra la digestión. El primero es la ingestión de los alimentos. Este es el primer paso y él comprende la masticación, la insalivación y la deglución de los alimentos. La masticación de los alimentos la podemos definir como el proceso mediante el cual donde se trituran los alimentos que se ingieren a la boca previamente a la digestión. El movimiento de estos alimentos en la boca está dado por la boca y por las mandíbulas junto con los dientes. Luego tenemos la insalivación, que comprende el proceso de impregnación de los alimentos con la saliva. La saliva está formada por las glándulas sublingual, submandibular y parótida. Se dice que aproximadamente forman 1 litro de saliva al día y esta humedece y facilita el movimiento de los alimentos. Tras la masticación y la insalivación de los alimentos, estos se transforman en una masa húmeda que toma el nombre del bolo alimenticio. Luego pasamos a la deglución. La deglución se realiza por la faringe y el esófago y no es más que el paso del bolo alimenticio del esófago al estómago. Pues el esófago se encuentra conectado al estómago y el paso del bolo alimenticio se da por un esfínter denominado cardias. El bolo
por tres estructuras diferentes, por la boca, la faringe y el esófago. Por esto se comprenden tres etapas de la deglución. La primera etapa es la etapa oral o voluntaria. La deglución inicia al poner la lengua contra el paladar. La segunda etapa es la etapa faríngea y esta es una etapa involuntaria y comprende el paso del bolo alimenticio por la orofaringe y la laringofaringe. Y la tercera etapa es la etapa esofágica y es una etapa involuntaria y comprende el paso del bolo alimenticio del esófago al estómago a través de los movimientos peristálticos. Luego encontramos una fase gástrica. En esta fase gástrica el estómago se distiende debido a que los alimentos ingresan en él. Una vez que los alimentos penetran en el estómago, inmediatamente se estimula la secreción de los jugos gástricos, los cuales van a durar las horas que duren los alimentos en el estómago. El estómago tiene como función la degradación y la mezcla de los alimentos. Para esto, él produce sustancias como el moco para su propia protección y pexinógeno para formar pexina, que junto con el ácido clorhídrico acompañará la degradación de las proteínas. Él también sirve para la degradación de los lípidos de la mantequilla, como la tributirina, y para descomponer el almidón y los proteoglucanos que componen el almidón. Una vez que en el estómago se produzca la digestión y se forme el quimo, se activa la propulsión de los alimentos desde el estómago al intestino delgado. Buenos días, mi nombre es Victoria Villarroel y les voy a hablar acerca de las fases del intestino delgado. El intestino delgado es una estructura tubular dentro de la cavidad abdominal que lleva la comida en la continuación con el estómago hasta el colon, donde el intestino grueso lo lleva al recto y fuera de la carrocería vía el ano. Su función principal es ayudar en la digestión. El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ileón. El duodeno es el primer segmento del intestino delgado y el estómago vierte el alimento en su interior. El alimento entra al duodeno a través del esfínter pilórico en cantidades que el intestino delgado pueda digerir. Cuando se llena, el duodeno envía una señal al estómago para detener la evacuación. El duodeno recibe enzimas pancreáticas del páncreas y bilis del hígado y de la vesícula biliar. Estos fluidos que llegan a él a través de una abertura denominada esfínter de Oddi contribuyen de modo importante en la digestión y la absorción. Las ondas de contracciones musculares rítmicas, denominadas peristaltismo, contribuyen a la digestión y absorción, removiendo los alimentos y mezclándolos con las secreciones intestinales. Los centímetros iniciales dentro del revestimiento duodenal son lisos, pero el resto presenta pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. Estas incrementan en el área de la superficie de revestimiento del duodeno, permitiendo así una mayor absorción de nutrientes. El resto del intestino delgado está formado por el yeyuno y el ileón, que están situados por debajo del duodeno. Estas partes del intestino delgado son en gran medida las responsables de la absorción de grasas y de otros nutrientes. Los movimientos de batido facilitan la absorción, la cual también se incrementa debido a la extensa superficie formada por las vellosidades. La pared intestinal está muy irrigada por vasos sanguíneos, los cuales conducen los nutrientes absorbidos hacia el hígado a través de la vena porta. La pared intestinal libera moco, que lubrica el contenido intestinal, y agua, que ayuda a disolver los fragmentos digeridos. También se liberan pequeñas cantidades de enzimas, las cuales digieren las proteínas, azúcares y las grasas. En el duodeno, el alimento es diluido con enzimas pancreáticas y bilis que disminuyen la acidez estomacal. El contenido continúa su paso por el intestino delgado, haciéndose más líquido a medida que se mezcla con agua y enzimas pancreáticas. Finalmente, el intestino delgado absorbe la mayor parte de los nutrientes y casi todo el líquido, a excepción de aproximadamente 1 litro, antes de pasarlo al intestino grueso. Las fases del intestino grueso. Desde el intestino delgado, los alimentos no digeridos y parte del agua pasan al intestino grueso a través de un anillo muscular o válvula que impide que los alimentos vuelvan a entrar al intestino delgado. Cuando estos alimentos llegan al intestino grueso, el proceso de absorción de nutrientes está casi completado. La principal función del intestino grueso consiste en eliminar el agua de la materia no digerida y formar los desechos sólidos a excretar. El intestino grueso tiene 3 partes. El ciego, que es la primera porción del intestino grueso, el apéndice, una bolsita hueca en forma de dedo que cuelga al final del ciego. El ciego tiene la capacidad de recibir alimento no digerido y en estado acuoso proveniente del intestino delgado. Este absorbe electrolitos, principalmente sodio y potasio.
El colon. El colon asciende desde el ciego por la derecha del abdomen, cruza el abdomen superior, desciende por la izquierda y finalmente se une al recto. El colon se divide en tres partes: colon ascendente y transverso, que absorben líquidos y sales, y el colon descendente, que almacena los desechos generados. Las bacterias del colon ayudan a digerir los alimentos que aún quedan por no digerir. El recto es donde se almacenan las heces hasta que salen del sistema digestivo por el ano. La fase de excreción. Los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas se digieren hasta convertirse en compuestos suficientemente pequeños como para que puedan ser absorbidos, y los mecanismos por los que se absorben los productos finales de la digestión, así como el agua, los electrolitos y otras sustancias. La fase cefálica. La fase cefálica tiene lugar antes incluso de la entrada de los alimentos en el estómago, sobre todo al empezar a ingerirlo. Esta se debe a la visión, olor, tacto y gusto de los alimentos. Cuanto mayor sea el apetito, más intensa será la estimulación. Las señales nerviosas que desencadenan la fase cefálica de la secreción gástrica pueden originarse en la corteza cerebral o en los centros del apetito de la amígdala o hipotálamo, y se transmiten desde los núcleos motores dorsales de los nervios vagos a través de los nervios al estómago. Esta fase suele aportar del 30% de la secreción gástrica asociada a la ingestión de una comida. La fase gástrica. Cuando los alimentos penetran en el estómago, excitan el reflejo vagales largos que desde el estómago van al encéfalo y de nuevo vuelve al estómago. Los reflejos entéricos locales, el mecanismo de la gastrina, y el conjunto de estos mecanismos estimula la secreción del jugo gástrico durante varias horas, mientras los alimentos permanecen en el estómago. La fase gástrica de la secreción representa el 60% de la secreción gástrica total asociada a la ingestión de una comida, y por lo tanto la mayor parte de la secreción gástrica diaria, que equivale a unos 1500 mililitros. La fase intestinal. La presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado, en especial en el duodeno, induce la secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico, probablemente en parte debido a las pequeñas cantidades de gastrina liberadas por la mucosa duodenal. Esta secreción supone aproximadamente el 10% de la respuesta ácida a una comida. Cada día pasan unos 1500 mililitros de quimo por la válvula ileocecal en dirección al intestino grueso. La mayor parte de agua y electrolitos aún presentes en él se absorben en el colon, de modo que por lo general las heces excretadas contienen menos de 100 mililitros de líquido. Casi toda la absorción en el intestino grueso tiene lugar en la mitad proximal del colon, lo que justifica el nombre de colon absorbente, mientras que el colon distal funciona principalmente como un depósito de heces hasta su correspondiente excreción, por lo que suele conocerse como colon de depósito. El colon sigmoide es la parte del intestino grueso que está después del colon descendente y antes del recto. Las paredes del colon sigmoide son musculares y se contraen para incrementar la presión en el interior del colon, haciendo que los excrementos se muevan hacia el recto. Las enfermedades más comunes del aparato gastrointestinal. El esófago. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se produce cuando el ácido gástrico del estómago vuelve al esófago o a la garganta, generando síntomas molestos como acidez o quemazón. El esófago de Barrett ocurre en consecuencia del daño reiterado sobre la mucosa esofágica por la exposición continua al reflujo gastroesofágico ácido en personas con enfermedad de reflujo gastroesofágico. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica que produce inflamación en el esófago. Enfermedades del estómago. La úlcera péptica o enfermedad ulcerosa péptica es una lesión en la mucosa que recubre el tubo digestivo. La úlcera gástrica es cuando la lesión se localiza en el estómago. La úlcera duodenal es cuando se localiza en la primera parte del intestino delgado. La gastroparesia es una patología que consiste en la disminución de los movimientos del estómago, lo que conlleva a un proceso de trituración y posterior salida del estómago lento y problemático. Las enfermedades del intestino delgado. Enfermedad celíaca. Produce un daño en la mucosa intestinal derivada de la ingesta del gluten y se caracteriza por la inflamación autoinmune de la mucosa del intestino delgado. La enfermedad de Crohn produce una inflamación crónica de diferentes partes del tubo digestivo, teniendo síntomas en función de la parte afectada. La afección más frecuente es del final del intestino delgado y principio del grueso. La ileitis aguda es la inflamación del ileón de manera repentina. Enfermedades del intestino grueso. El síndrome del colon irritable es el trastorno gastrointestinal más frecuente en la población,
que consiste en el trastorno funcional crónico del tubo digestivo y se caracteriza por la hinchazón, dolor y molestia abdominal, pudiendo causar desde estreñimiento hasta diarrea o ambos. El cáncer colorectal está localizado en el colon y se caracteriza en fases tempranas. La colitis isquémica es una enfermedad originada por la disminución de la circulación de la sangre en el intestino grueso. La colitis microscópica es un conjunto de enfermedades caracterizadas por la presencia de diarrea crónica, cuyos estudios analíticos y endoscópicos no presentan alteraciones señalables, siendo necesario para su diagnóstico tomar biopsias al colon. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica intestinal que produce lesiones de forma continua en el intestino grueso y tiene distintos grados de gravedad. Gracias.